Bien, mis hermanos, feliz tarde, feliz noche, feliz sábado, Dios les bendiga. El tema de hoy se titula El medio de soporte de la obra. Esperamos que sea pues de edificación. Y bueno, el estudio corresponde a la doctrina número 16, que sería la última, la 28, según lo que hemos estado estudiando. Y digamos que es la última de todos estos estudios que hemos estado haciendo. Es la conclusión de todos estos estudios. Esperamos que haya sido de edificación, todos estos estudios de bendición. Esperamos que cumplan el objetivo con el cual iniciamos, que es que conozcamos el verdadero mensaje adventista original, que luego de estudiarlo, evaluarlo, lo aceptemos y nos establezcamos sobre estos fundamentos, para así ser pues esa iglesia adventista original restaurada. Recordemos pues que, como hemos venido haciendo siempre desde el principio, recordamos que el propósito de estos estudios, según fue escrito pues por los pioneros, nunca fue el establecer estos puntos o estos principios como eh, regla de fe, como un credo, sino que siempre fue el que se tuviesen desde la perspectiva de un resumen de la fe, un resumen del consenso que los adventistas han tenido, que tenían los adventistas pioneros, ¿no? De hecho, recordamos las palabras, ¿no?, textuales. Decía así en la introducción de estos 28 hitos o doctrinas lo siguiente: al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos hacer muy claro que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina fuera de la Biblia. No presentamos esto como si tuviese autoridad sobre nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar entre ellos una uniformidad como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que ellos sostienen y han sostenido con gran unanimidad. O sea, es un resumen de la fe que unánimemente tenían los pioneros. No es un artículo de fe, no es un credo, no es una disciplina. Y justamente debemos tener en cuenta eso, pues que como iglesia no podemos tomar estas cosas como bajo esa perspectiva. Y en la segunda parte decía: a menudo encontramos necesario responder preguntas sobre este tema, algunas veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros y para remover impresiones erróneas que han tenido de quienes no han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo, es satisfacer esta necesidad. Y bueno, así comienza y mencionándolo pues el verdadero sentido de estos hitos, ¿no? Entonces, bueno, este último, aunque le decimos que es el número 16, es el último porque creo que lo explicamos. Si no lo explicamos, lo recordamos. Las últimas tres creencias que hemos estado estudiando no aparecieron en el primer artículo que fue escrito en la Science of the Times por James White. En ese primer artículo fueron 25 y fueron publicados por Uriah Smith en 1872, perdón. Estos últimos tres fueron agregados por James White en la Science of the Times, pero fueron agregados en 1874. Y aparecieron, ¿no?, regularmente luego en todos los anuarios desde 1889 hasta 1914. Entonces, bueno, los primeros fueron 25 publicados por James White en 1872 y estos últimos tres agregados por Uriah Smith en 1874 y aparecieron siempre hasta el final, hasta 1914. Entonces, por eso es que tienen esta numeración.
Bueno, sin más preámbulos, entramos al punto. Dice así el texto del resumen de esta fe. El medio de soporte de la obra evangélica entre los hombres debe ser aportado por amor a Dios y amor a las almas. Entonces, claro, nos habla, por eso lo titulamos así, ¿no? El medio de soporte de la obra. Porque así comienza el medio de soporte de la obra evangélica. O sea, evidentemente, eh, la predicación de la palabra es gratis a los que la escuchan, pero tiene un costo, porque todo lo que se vaya a hacer tiene un costo, tanto los materiales que se necesitan como el sustento de los obreros. Entonces, como tiene un costo, se necesita sostener esa obra de predicación, esa obra de sanación, esa obra de instrucción del Evangelio. Y el sustento no debe ser generado por lotería, sino por amor a Dios, por amor a las almas. O sea, el principio debe ser la ley de Dios, que abarca el amor a Dios y el amor a las almas. Entonces, ese principio también debe regir el sustento de la obra, porque si creemos pues que la obra, que el propósito de esta obra es salvar almas, y creemos de verdad que eh, esta obra salva las almas para el Evangelio, entonces haremos lo que está de nuestra parte, no solamente participando, sino también aportando con amor para esa obra. Entonces, lo primero que menciona es lo que no debe ser. No debe ser generado por loterías de iglesia u ocasiones diseñadas para contribuir a las inclinaciones festivas e indulgentes del apetito del pecador, tales como ferias, festivales, juegos, reuniones sociales inadecuadas, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque eh, en las iglesias, para justamente las iglesias populares, o en general, las iglesias en general, para generar recursos para la obra, como la piedad ha disminuido y la aportación de los miembros ha disminuido, entonces se ha ingeniado o han adoptado métodos mundanos. ¿Cuáles son los métodos mundanos? Bueno, la lotería. La lotería es uno de los métodos mundanos que se usa para recaudar dinero, apoyando o estimulando la codicia de las personas, el deseo de conseguir grandes recursos, sin trabajo, sin esfuerzo, sin ahorro, sin sacrificio. Entonces han adoptado ese método de lotería también en las iglesias, o haciendo feria, o juegos. O sea, todas estas cosas que se hacen para recaudar fondos, que apelan pues a esto, ¿no? Al orgullo, la intemperancia, la competencia, etcétera. Entonces todas estas cosas no deben ser, ese método no debe ser empleado por la Iglesia de Cristo, porque justamente eh, no tiene sentido que hablemos del Evangelio, que reprendamos el pecado, que queramos sostener la obra de la reprensión al pecado y generemos recursos, y el medio de los recursos, de la generación de los recursos, incluya cosas que están prohibidas y que se condenan en la obra evangélica. No tiene sentido, o sea, es incoherente. Entonces, por eso es que aquí se señala esto, ¿no? Se hace este resumen para que se entienda, primeramente, lo que no debe ser. Son una desgracia, dice, a la iglesia profesa de Cristo, porque evidentemente se contamina la iglesia. Ahora, ¿qué dice? Eh, la proporción de nuestras entradas requeridas en las anteriores dispensaciones no pueden ser menores bajo el Evangelio. O sea, ahora está haciendo una comparación entre lo que serían dispensaciones. Habla de una anterior dispensación y la compara con una moderna dispensación. Básicamente está hablando de lo que sería el tiempo de los patriarcas comparado con el tiempo actual. Inclusive menciona el tiempo de Moisés, ¿no? La dispensación mosaica, la dispensación patriarcal, son elementos que son un modelo para la dispensación cristiana. Porque está diciendo, básicamente,
que no puede ser que en el Evangelio se pida menos recursos que lo que Dios pedía en la antigüedad, básicamente. Y especialmente señala a Abraham. ¿Por qué Abraham? Bueno, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, encontramos la siguiente pasaje o la siguiente verdad bíblica. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos. Porque el contexto que viene hablando es justamente la herencia y la promesa dada a Abraham, ¿no? Que Abraham se le dio las promesas y también se lo dio a su simiente, pero que esa simiente no se refiere a los hijos de Abraham, sino a Cristo. Entonces, la ley que fue dada en tablas de piedra no anula la promesa. O sea, no es que a partir de la ley ahora la herencia es por la ley, sino que es por sigue siendo por la promesa. Y luego sigue hablando de toda esta disyuntiva y al final, bueno, presenta, ¿no?, que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por haber sido bautizados en Cristo. Ya no hay diferencia de nacionalidad, somos uno en Cristo y somos también la simiente de Abraham. ¿Pero por qué? Porque somos de Cristo, porque la simiente es Cristo y al unirnos con Cristo nos hacemos parte de la simiente de Abraham. Entonces, en ese contexto, si somos hijos de Abraham, tenemos las mismas responsabilidades que tenía Abraham, lo mismo que se le pedía a Abraham, se nos pide a nosotros. Y en ese contexto se menciona entonces el diezmo. Y cuando se retrocede hasta Abraham, se responde o se deja ya respondida esa inquietud que muchas veces surge, esa duda, esa inquietud, esa objeción, en relación a que el diezmo es una ley mosaica. Porque claro, evidentemente, cuando se lee el Nuevo Testamento, se habla sistemáticamente que la ley de Moisés está abolida. Entonces algunos en un estudio pobre y poco, han pensado que el diezmo pertenece a la ley de Moisés, la ley mosaica, y como la ley de Moisés fue abolida, entonces ellos concluyen que también el diezmo está abolido. Y esta es otra conclusión errónea. El diezmo no está abolido porque el diezmo no es de Moisés, el diezmo viene desde Abraham. Por lo menos hay una referencia bíblica desde Abraham. Por supuesto que inclusive desde antes. Pero bueno, vamos a ver el tema de Abraham en Génesis. Se menciona esto. Génesis 14:20 se menciona el diezmo en el contexto de que de Melquisedec. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo, ¿no? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. En Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, que es señalado aquí, también se habla de este mismo punto. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, o de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida,
mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Entonces, eh, bueno, aquí realmente el propósito de, de Pablo en este epístola, en este capítulo, en estos versículos, es mostrar justamente la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. ¿Por qué? Ya lo ha dicho, porque Melquisedec es un tipo de Cristo, es hecho semejante al Hijo de Dios. Y en una de las profecías mesiánicas se advierte que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, advirtiendo ya que todo el sistema sacerdotal, todas las leyes relacionadas con el sacerdocio de Aarón y las leyes relacionadas con el sacerdocio de Aarón y los ritos y todo el calendario y el santuario, todo eso iba a poder ser anulado, abolido, cambiado y por su inutilidad. Sin embargo, el sacerdocio Melquisedec apuntaba a algo superior, que era el de Cristo. Entonces, claro, ese es el objetivo del autor de Hebreos aquí. Y en ese contexto también, lo que se señala desde el Génesis 14 sobre el diezmo, ilustra lo mismo. Ilustra cómo Melquisedec es superior inclusive, no solamente que el sacerdocio levítico y de Aarón, sino que inclusive es superior que el mismo Abraham. Porque justamente eso es lo que señala el versículo 4. Mirad pues cuán grande fue este. ¿Quién este? Melquisedec. ¿Por qué? Porque el Abraham, el patriarca, dio los diezmos. Porque Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, ese es el objetivo de Hebreos 7. Pero en ese objetivo presenta, una vez más, se presenta la vigencia, se evidencia la todavía vigencia del sistema del diezmo. Porque el diezmo no pertenece al sistema mosaico, sino al sistema patriarcal, al de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, entonces también tenemos que hacer, como dijo Jesús a los fariseos, ¿no? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, para ser hijo de Abraham y cumplir lo que dice, que ya leímos en Gálatas 3, tenemos que hacer las obras de Abraham. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue una de las obras de Abraham? Dar el diezmo. ¿Para el sustento de qué? Del sacerdocio. Entonces, hay que sustentar el sacerdocio moderno. El sacerdocio moderno no es de Leví ni de Aarón. El sacerdocio moderno que está vigente es el de Melquisedec, porque de ahí, porque es el de Cristo. Entonces, los modernos ministros son sacerdotes, según el sacerdocio de Melquisedec. Muy bien, entonces, entendido esta parte, se va a Levítico 27, donde Levítico 27 sí se pertenece pues al sistema mosaico, pero no se toma como vigencia, sino como ilustración del significado del diezmo. En Levítico 27:30 dice, está hablando de las leyes del voto, del voto. Y entre esas leyes está mencionado el tema del diezmo. Dice, todas las décimas de la tierra, el 10%, el diezmo, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Entonces, en este pasaje que encontramos que el diezmo pertenece al Señor. Él lo ha identificado como algo perteneciente a Él, de todo, de la tierra, de las semillas, del fruto. Todo hay que dar el diezmo de todas estas cosas y por definición le pertenecen a Jehová. Ahora, eso es lo que sería la parte del diezmo y esta parte del diezmo es la que va eh, a lo que sería el sustento de los obreros. Esto lo dice claramente
Eh, bueno, por un lado Jesucristo, en Mateo capítulo 10, cuando envía a los discípulos en su primera misión, les dice, después que los instruye, en Mateo capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice, no aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón. Y dice, porque el obrero es digno de su alimento. En otros, en Marcos creo que es, o en Lucas, la misma explicación, pero se dice el obrero es digno de su salario. O sea, el alimento es el salario. Y de la pregunta que se surge, ¿de dónde iban a tener estos obreros, estos discípulos, el salario, su alimento? Entonces, claro, cuando vamos entonces a 1 Corintios 9, entendemos que el apóstol toma esta expresión de Pablo y lo relaciona con el diezmo. A partir del versículo 1 Corintios 9, a partir del versículo 3 dice, esta es mi respuesta a los que me preguntan, ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como nosotros apóstoles, y los hermanos del Señor y de Cefas? O sea, ellos están diciendo, tenemos derecho de comer y beber. Y también tenemos derecho de traer nuestras esposas, como también lo traen los otros apóstoles, como lo traen los hermanos del Señor, como lo trae Pedro. Cefas, que es Pedro, o sea, Pedro andaba con su esposa. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. No trabajar en trabajo secular, ¿no? Entonces, claro, después que presenta esto, da su argumento. Versículo 7. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? O sea, ¿quién es el soldado que sale a la batalla y se paga él mismo? No, el soldado lo paga el que lo convocó a la guerra. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, el que siembra, especialmente una viña, cosecha, tiene derecho a cosechar. ¿Quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto según los hombres, ¿no dice esto también la ley? Entonces ahora apela a la ley. ¿A cuál ley? La de Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de dar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, vean la secuencia de argumentación del apóstol Pablo. Primero habla con la lógica de la naturaleza, de la vida social. La gente hace esto y tiene derecho a comer de esto. Inclusive antes de esa lógica ha aplicado, mira, esto es lo que esto es lo que están haciendo los apóstoles del Señor, los hermanos del Señor. También tenemos derecho a hacer lo mismo porque tenemos el mismo ministerio. Argumento número 1. Argumento número 2, ya lo mencionamos, la lógica de la vida social. Argumento número 3, lo que dice la ley de Moisés. Aunque no cita directamente el tema del diezmo, pero cita un versículo que habla, no, si tienes un buey que trilla el trigo, no le pongas un bozal. ¿Para qué le ponían bozal al buey que trillaba? Para que no se comiera lo que estaba trillando. Pero Dios había prohibido expresamente eso. Entonces Pedro pregunta, ¿pero será que Dios hizo eso solamente por los bueyes o por nosotros? Entonces Pablo dice, lo hizo por nosotros. O sea, el buey es un símbolo del ministro. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El buey es un símbolo del ministro, porque el buey es nosotros, dice el apóstol. El buey es un símbolo de los ministros, y cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla, quiere decir o sea, no vas a impedir que los ministros coman de lo que están trabajando. Si están enseñando una iglesia, predicando en una iglesia, no le impidas comer de lo que esa iglesia produce. Deben comer de lo que esa iglesia produce porque lo están instruyendo. Y es lo que explica luego, es justamente lo que acabo yo de explicar, lo que dice en el 11. Si nosotros, dice Pablo, sembramos lo espiritual en vosotros, es gran cosa si segaremos lo vuestro carnal. O sea, si yo les instruyo a ustedes
y les siembro los argumentos espirituales, no es gran cosa, es un derecho de que cosechemos lo que ustedes tienen carnal. Si otros tienen potestad de vosotros, no más bien nosotros, mas no hemos usado esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, no se lo exigían, no porque no tuviesen derecho, sino para que no se prejuiciaran los hermanos, porque a veces la gente se prejuicia. Entonces, para que la gente no se prejuiciara y se les hiciera complicado entender el evangelio, entonces ellos no se lo exigían a los hermanos. Ahora sí va, en el versículo 13, ahora va el argumento de también el sistema mosaico, pero ya directamente aplicado al tema de las ofrendas y de los diezmos, porque dice en el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario, está hablando de los sacerdotes y de los levitas, comen del santuario, y de los que sirven en el altar, del altar participan? Está hablando de los sacerdotes y levitas. Los que trabajan en el santuario, los levitas, comen del santuario. Los que sirven al altar, los sacerdotes, del altar participan. Entonces aquí ese es otro argumento, lo que era la práctica en los tiempos de Moisés. Y al final cierra con lo que está establecido para la iglesia cristiana, porque ahora apela en el 14 a la orden del Señor Jesucristo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, aquí está hablando de quién, del Señor Jesucristo. ¿Dónde el Señor Jesús ordenó esto? En Mateo capítulo 10, cuando dijo, el obrero es digno de su alimento. O en Marcos y Lucas, el obrero es digno de su salario. Entonces, y cuando hemos visto todas estas cosas, entonces entendemos que se refiere evidentemente al diezmo e inclusive también la ofrenda. Muy bien, eso también lo menciona aquí. Ahora es la otra parte que falta en el Nuevo Testamento, donde se menciona, porque hasta ahora hemos estudiado la parte de lo que es el diezmo. Ahora la parte de la ofrenda, o sea, aquí lo que hemos leído del diezmo evidentemente se refiere, como lo cierra el versículo 14, los que se dedican a anunciar el Evangelio, los que están entregados a la predicación del Evangelio, entonces deben vivir del Evangelio. O sea, son los que tienen el derecho de participar del salario, que su salario provenga del diezmo. Este es el sostén de los obreros. ¿De dónde viene el sustento de los obreros? De los diezmos. Ahora, la obra. Bueno, ahora vamos a 2 de Corintios. Esta hemos leído 1 de Corintios, ahora 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Se menciona ahora el tema de las ofrendas. Dice, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones, también en bendiciones segará. O sea, está hablando de que la cosecha está en proporción a lo que se siembra. Y luego, que menciona, porque esto es una parábola, no está dando instrucciones a los agricultores, está hablando del Evangelio. Entonces en el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Entonces está hablando justamente de qué, de las dádivas sistemáticas, las ofrendas. Y aquí fíjese que aquí ¿cómo sabemos que está hablando de las ofrendas y no del diezmo? Bueno, por la libertad que expresa aquí, en el sentido de que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que está hablando de una dádiva que no tiene un porcentaje fijo, porque dice cada uno dé como propuso él mismo. En cambio el diezmo sabemos que, y ya lo leímos en Levítico, que dice todas las décimas, o sea, el 10%. La palabra décima significa 10%. Pues de ahí viene la palabra el diezmo. Entonces, el diezmo no puede ser, no es como cada quien se lo proponga en su corazón. El diezmo está establecido, es el 10%. Pero cuando dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón, eso es la ofrenda. Porque la ofrenda es el porcentaje que cada quien
se proponga en su corazón. Que no puede ser con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esa es la ofrenda, o sea que también se establece el tema de la ofrenda. Y, a ver aquí, bueno, al principio está hablando de la colecta para los santos en Jerusalén. Esta ofrenda especial era para los pobres que estaban necesitados en Jerusalén. Y creo que aquí mismo no es aquí mismo, pero o sea, creo que sí, pero no sé el sitio específico. Vamos a buscarlo. Cuando dice la frecuencia. No, es en 1 Corintios 16. También habla de la colecta, ¿no? 1 Corintios 16, 1 y 2. Bueno, 1 hasta en adelante dice: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que está hablando ahora aquí justamente de la ofrenda y está haciendo instrucciones de cómo debe recogerse la ofrenda. Y está diciendo: hagan lo mismo que yo ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué fue lo que él ordenó? Aquí está. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Bueno, evidentemente que el texto está muy claro. No está diciendo que la iglesia guarda el domingo, porque está diciendo cada uno de vosotros aparte en su casa. O sea, está diciendo aparten el dinero que van a dar de ofrenda el primer día de la semana, pero lo hagan en su casa. O sea, en ningún sentido esto es una orden para reunirse en la iglesia los domingos, a menos que, bueno, que la gente lea lo que no está escrito. Si la gente lee lo que no está escrito, va a conseguir excusas para justificar su tradición. Pero el texto leído solamente, sin interpretarlo, lo que está diciendo es: en su casa, cuando llegue el primer día de la semana, saque una cuenta de todo lo que fue la semana, la bendición de la semana. Y saque la cuenta en proporción de eso, guarde lo que va a guardar de la colecta. Pero ¿para qué debe ser así? Bueno, dice, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colecta. O sea, lo que Pablo está inclusive instruyendo es a evitar las ofrendas emocionales. Porque resulta que las ofrendas emocionales no alcanzan a cubrir la necesidad. Porque cuando la gente da por la emoción, la gente da lo que tiene encima. O sea, si hay una emoción porque llegó el apóstol, porque está dando una conferencia, porque tocó su corazón con la predicación, la gente da lo que tiene encima. Y muchas veces ya se han gastado todo. En cambio, aquí está hablando de algo sistemático. Sistemático quiere decir que ya tú actúas en base a la razón, en base a un pacto que tú has hecho con Dios, en base a una planificación. Yo sé y me propuse dar tanto. Entonces cada primera semana aparto tanto. Venga el apóstol o no venga, haya sermón o no sermón, yo tengo ese compromiso con Dios. Entonces cuando el apóstol venga a recoger, ya tengo yo ahorrado una cantidad de esta sistematicidad. Entonces eso es lo que está aquí diciendo el apóstol. Para que cuando yo llegue no se hagan entonces las colectas, no se hagan en ese momento. Y bueno, el último cita que se menciona aquí en relación con este tema, este Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 10, que menciona, desde el punto de vista de Dios, los que no dan el diezmo ni la ofrenda son considerados ladrones, porque dice Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. O sea que lo que es el robar es quitar lo que le pertenece a alguien, en este caso a Dios. Los diezmos son de Dios. Y cuando yo no los doy, estoy robando. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo yo manifiesto, si me arrepiento de ese problema, qué debo hacer?
el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí. O sea, todos los diezmos que no has traído, que te has robado, tráelo. Pero es que ya me lo gasté, entonces comienza a pagarlo. Es como si yo tengo una deuda con una compañía y hice un préstamo. Bueno, el préstamo justamente significa que yo tomé un dinero que no me pertenece, lo tomé prestado y con el compromiso de devolverlo. Bueno, el diezmo no me pertenece si me lo comí, la ofrenda no me pertenece si me la comí. ¿Qué tengo que hacer cuando me arrepienta? Devolverla. Pues si usted está arrepentido, lo que se robó lo devuelve. Y aquí lo dice específicamente, trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces aquí inclusive en este estudio se menciona o se advierte la solución cuando hemos incurrido en ese delito de no dar los diezmos y las ofrendas. Cuando nos arrepintamos, debemos devolver todo lo que no dimos mientras estábamos tomando lo que no nos pertenece. Bueno, hasta aquí tenemos el estudio de hoy. Pienso mandarles una comparación de las creencias pioneras con las actuales para que vean dónde están los cambios y certifiquen pues lo que es la apostasía omega. Pero bueno, hasta el estudio hasta hoy está aquí y todo lo que han sido todos los estudios que hemos hecho también concluyen ahora. Y bueno, damos gracias por el tiempo y la oportunidad que me dieron para compartir con ustedes estas verdades. Que Dios les bendiga. Si tienen algún comentario o pregunta, este es el momento. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.